Se suponía que la isla caería en 4 días. Esa era la estimación. 4 días. Los generales examinaron los mapas, estudiaron las fotografías aéreas y calcularon que los marines de Estados Unidos podrían tomar esas 8 millas cuadradas de roca volcánica en el Océano Pacífico en 4 días. Habían hecho los cálculos. Tenían la potencia de fuego, la superioridad numérica, la artillería naval, los aviones. 4 días parecían razonables. Se equivocaron por 31 días. Lo que les esperaba en Iwo Jima no era un enemigo convencional en un campo de batalla convencional. Lo que les esperaba era un laberinto excavado directamente en la roca volcánica. 18 kilómetros de túneles subterráneos, cientos de posiciones de artillería ocultas, fortificaciones tan gruesas y perfectamente reforzadas que los proyectiles navales simplemente rebotaban en ellas. Más de 20,000 soldados japoneses habían convertido aquella isla en una fortaleza sin precedentes para el ejército estadounidense en toda la campaña del Pacífico. Y en esa fortaleza, en una fría mañana de febrero de 1945, los marines desembarcaron. En el quinto día de aquella batalla, en una cresta que los mapas denominaban Colina 382, un joven tomó un arma que no le pertenecía, se puso de pie en medio de un campo de batalla y avanzó. Solo. No tenía órdenes de hacerlo. Nadie se lo ordenó. Simplemente observó lo que tenía delante. Tomó una decisión que la mayoría de los hombres jamás tomarían y comenzó a moverse. Al final de aquella mañana, había destruido personalmente 18 posiciones fortificadas enemigas y matado a unos 75 soldados japoneses. Él solo, con una bazooka, en menos de un día de combate. ¿Qué clase de hombre hace algo así? ¿Qué clase de persona se mete en algo así? ¿Y qué fue lo que le impulsó a levantarse cuando todos los instintos humanos le gritan que se quede en el suelo? Su nombre era Douglas Thomas Jacobson. Y esta es su historia. Nació el 25 de noviembre de 1925 en Rochester, Nueva York, una ciudad en el extremo occidental del estado, a orillas del lago Ontario, una ciudad obrera forjada a base de manufactura y tenacidad. En 1925, Rochester era una ciudad de familias inmigrantes y obreros, de salones parroquiales, tiendas de barrio y vecindarios donde todos se conocían. Era un lugar donde el trabajo duro no era una filosofía, sino simplemente la forma de vida, día tras día, sin discusión. Douglas creció en ese mundo. Era un chico de recursos modestos, pero con un espíritu excepcional, de esos que no buscaban problemas, pero tampoco se acobardaban ante ellos. Iba a la escuela, jugaba con sus amigos del barrio y creció viendo cómo el mundo cambiaba a su alrededor de maneras que ningún niño de las décadas de 1920 y 1930 podría haber anticipado. La Gran Depresión se apoderó de Rochester como se apoderó de todas las ciudades estadounidenses, silenciosamente al principio, luego con un peso aplastante. Las familias perdieron sus empleos. Los padres hacían largas filas. Las madres estiraban cada dólar hasta casi agotarlo. Douglas Jacobson creció comprendiendo, de esa manera profunda que siempre comprenden los niños de tiempos difíciles, que el mundo no te debía nada, que tenías que ganarte tu lugar en él. Era adolescente cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Tenía 16 años. Como prácticamente todos los jóvenes estadounidenses de esa generación, el ataque no le pareció una noticia lejana. Lo sintió como algo personal. Lo sintió como un ataque a algo a lo que pertenecía, algo de lo que formaba parte. Los chicos de su barrio hablaban de alistarse. Sus compañeros mayores ya se estaban marchando. El país se había visto envuelto en una guerra en 2 frentes simultáneamente, y las oficinas de reclutamiento de todo Estados Unidos estaban abarrotadas desde que abrían cada mañana. Douglas Jacobson esperó hasta tener la edad suficiente. Tenía 17 años cuando entró en una oficina de reclutamiento del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y tomó la decisión que marcaría el resto de su vida. Los marines tenían una reputación. Eran los primeros en llegar. Iban donde la lucha era más feroz. No huían. Para un joven de Rochester con algo que demostrar y un país que defender, los marines eran la opción perfecta. Se alistó en 1943, completó su entrenamiento, fue asignado al 3er Batallón del 23º Regimiento de Marines, dentro de la 4ª División de Marines, y comenzó a prepararse para lo que el Pacífico le deparara. La 4ª División de Infantería de Marina era una unidad relativamente nueva, activada en agosto de 1943, pero ya tenía experiencia en combate. Habían luchado en Roy Namur, en las Islas Marshall, a principios de 1944, luego en Saipán y después en Tinian.
Para cuando el soldado de primera clase Douglas Jacobson se integró plenamente en esta división, sus compañeros infantes de marina ya habían visto de cerca cómo era la guerra del Pacífico. Habían perdido amigos. Habían aprendido el horror particular de luchar contra un enemigo que no se rendía, que usaba el terreno como arma, que convertía un terreno común en un laberinto de pesadilla de fuego y muerte. Las lecciones de aquellas batallas anteriores estaban grabadas en los rostros de los veteranos que los rodeaban. Pero ninguna de esas batallas había preparado completamente a nadie para Iwo Jima. La operación Destacamento, la invasión de Iwo Jima, comenzó el 19 de febrero de 1945. La isla, situada a unos 960 kilómetros al sur de Tokio, era un pequeño islote volcánico en el Pacífico que los japoneses habían convertido en uno de los territorios más fortificados del planeta. Allí se ubicaban 2 aeródromos japoneses, y el control de estos era esencial. Los bombarderos estadounidenses B-29 que volaban misiones sobre Japón necesitaban un lugar donde aterrizar en caso de sufrir daños, una base para sus escoltas de cazas y la eliminación de la estación de radar japonesa en la isla para que Japón tuviera menos tiempo de reacción ante los ataques aéreos. Estratégicamente, Iwo Jima debía ser tomada. No cabía otra alternativa. El general Tadamichi Kuribayashi, comandante japonés en la isla, fue uno de los estrategas defensivos más brillantes que el ejército imperial japonés haya producido jamás. Sabía que no podía impedir el desembarco estadounidense. Sabía que sus fuerzas estarían en inferioridad numérica. Por eso construyó fortificaciones subterráneas. Conectó búnkeres con túneles. Colocó su artillería y morteros de tal manera que cada centímetro de playa y cada cresta quedaran cubiertos por campos de fuego superpuestos. Les dijo a sus hombres que no serían rescatados. No habría evacuación. Debía matar a tantos estadounidenses como fuera posible antes de morir, y debían hacer que el coste de la isla fuera tan alto que los estadounidenses lo pensaran 2 veces antes de invadir territorio japonés. Cuando los marines desembarcaron la mañana del 19 de febrero, la playa permaneció inquietantemente silenciosa durante los primeros 45 minutos. Entonces, los japoneses abrieron fuego. Artillería, morteros, ametralladoras, fusiles. Todo lo que Kuribayashi había desplegado abrió fuego simultáneamente, y la playa se convirtió en un escenario de carnicería que los veteranos pasarían el resto de sus vidas tratando de describir a quienes no lo hubieran vivido. La arena volcánica negra era diferente a cualquier cosa en la que los hombres hubieran entrenado. Se tragaba las botas. Hacía que moverse fuera agonizantemente lento. Y el fuego japonés era implacable, metódico y devastador. Los marines siguieron avanzando. Eso es lo que hacen los marines. Avanzaron tierra adentro, metro a metro, con una brutalidad implacable, y la lucha que siguió fue diferente a cualquier combate en la historia de la experiencia militar estadounidense. Había que despejar cada cueva. Había que tomar cada búnker. Había que luchar por cada cresta de un extremo a otro, y luego volver a luchar por ella cuando los japoneses cavaban túneles y reaparecían tras las líneas estadounidenses. La isla olía a azufre por el suelo volcánico, y el aire estaba cargado de humo, el sonido de las armas y las voces de los heridos. El soldado de primera clase Douglas Jacobson desembarcó con su batallón y se puso a trabajar. Tenía 19 años. En los primeros días de la batalla, la Cuarta División de Infantería de Marina tenía la misión de combatir en la zona central y oriental de la isla, avanzando hacia el terreno más fortificado de Iwo Jima. El terreno alrededor de la colina 382, el punto más alto del norte de la isla, fuera de Suribachi, era un paraíso para los defensores. Los japoneses llamaban a esta zona la Molinillo de Carne, y los estadounidenses pronto comprendieron por qué. Era un complejo de posiciones fortificadas interconectadas, puestos de observación, posiciones de artillería y nidos de ametralladoras que podían cubrir cualquier acceso con fuego. Los infantes de marina lo atacaron una y otra vez fueron rechazados o reducidos prácticamente a la nada. El 26 de febrero de 1945, en el 7º día de la batalla, el tercer batallón del 23º Regimiento de Infantería de Marina avanzaba por un terreno árido y letal cuando el ataque se estancó. El fuego japonés desde posiciones reforzadas había inmovilizado el avance. Los hombres caían. El ímpetu, esencial para mantener con vida un asalto de infantería, se desvanecía ante el fuego enemigo que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Las opciones eran limitadas y el precio de cada una de ellas se pagaba con vidas estadounidenses. La historia no registra con exactitud qué pasaba por la mente de Douglas Jacobson en los instantes previos a lo que sucedió a continuación. Pero sabemos lo que vio. Vio caer a un marine.
El hombre que portaba un lanzacohetes, una bazooka, había sido alcanzado. El arma estaba allí. Las posiciones enemigas que estaban matando a sus compañeros marines estaban allí. Y Douglas Jacobson tomó una decisión. Tomó el bazooka. Se había entrenado con el arma. Sabía de lo que era capaz. Pero lo que hizo a continuación no fue simplemente cuestión de entrenamiento o familiaridad con el equipo. Lo que hizo a continuación fue un acto de voluntad que lo colocó en una categoría de seres humanos de la que la mayoría de nosotros solo podemos leer. Se movió hacia el enemigo. El primer objetivo fue una posición de artillería reforzada que había estado causando estragos entre los hombres a su alrededor. Se colocó en posición, alzó el bazooka y disparó. La posición fue destruida. Pero no se detuvo ahí. Avanzó de nuevo. Encontró otra posición, otra fortificación, otra posición de hormigón y roca repleta de soldados japoneses que estaban matando estadounidenses, y volvió a disparar. Otro impacto directo. Otra posición silenciada. Y luego lo volvió a hacer. Y otra vez. Los demás marines observaban con lo que muchos describieron más tarde como una mezcla de asombro e incredulidad. Este joven de 19 años, oriundo de Rochester, Nueva York, avanzaba por uno de los terrenos mejor defendidos de la Guerra del Pacífico, portando un lanzacohetes y atacando una posición enemiga fortificada tras otra, como si estuviera resolviendo una lista de problemas que simplemente debían solucionarse. No mostró vacilación alguna. No mostró parálisis. Cada posición que atacaba, cada búnker, cada emplazamiento, cada fortificación, la alcanzaba, la destruía y luego pasaba a la siguiente. Destruyó un cañón japonés de 75 milímetros que había estado diezmando la infantería estadounidense. Destruyó varias posiciones de ametralladoras. Neutralizó cañones antitanque. Atacó los búnkeres que habían detenido en seco el avance de los marines. Una a una, 18 posiciones fortificadas enemigas cayeron ante este marine armado con un lanzacohetes. Al final, aproximadamente 75 soldados japoneses habían muerto. El avance que se había estancado se reanudó. Los marines avanzaron. El terreno que tanto les había costado fue conquistado. Jacobson no salió ileso. La lucha fue encarnizada y las posiciones que atacó estaban defendidas por hombres que luchaban hasta la muerte, tal como se les había ordenado a todos los soldados japoneses en Iwo Jima. Pero él estaba vivo. Había cumplido su cometido y había sobrevivido. Lo que logró el 26 de febrero de 1945 se erige como una de las acciones de combate individuales más extraordinarias en la historia del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. En toda la Segunda Guerra Mundial, en todos los frentes, en todas las ramas, en todas las batallas, muy pocas acciones individuales pueden compararse con lo que el soldado de primera clase Douglas Jacobson hizo aquella mañana en Iwo Jima. No esperó permiso, no recibió la orden de cargar. Simplemente observó lo que tenía delante, tomó un arma y se negó a permitir que esas posiciones siguieran matando a los hombres a su lado. Hay una palabra para describir esto, y esa palabra es valentía. Pero incluso esa palabra, por muy hermosa que sea, parece un poco insuficiente para lo que hizo. La batalla por Iwo Jima se prolongó durante semanas después de aquel día. La isla no fue declarada segura hasta el 26 de marzo de 1945, 36 días después del desembarco inicial. 5 divisiones de la Infantería de Marina participaron en la lucha. Casi 7.000 estadounidenses murieron en Iwo Jima y más de 19.000 resultaron heridos. De los más de 21.000 defensores japoneses, sobrevivieron menos de 200. El almirante de flota Chester Nimitz, en una de las declaraciones más citadas de toda la Guerra del Pacífico, afirmó que en Iwo Jima el valor excepcional era una virtud común. No exageraba. Entre todo ese valor excepcional, entre todos esos infantes de marina que realizaron hazañas extraordinarias en circunstancias extraordinarias, Douglas Jacobson se había ganado un lugar permanente en la historia. El gobierno de Estados Unidos estuvo de acuerdo. El soldado de primera clase Douglas Thomas Jacobson recibió la Medalla de Honor, la máxima condecoración militar que los Estados Unidos de América pueden otorgar a un miembro de sus Fuerzas Armadas. La Medalla de Honor no se concede a la ligera. Requiere testimonios de testigos presenciales, verificación oficial y la firma del presidente de los Estados Unidos. La mención de Jacobson describió sus acciones con el lenguaje específico y preciso propio de las condecoraciones militares, pero incluso a través de ese lenguaje formal, la magnitud de su hazaña se evidencia con absoluta claridad. La mención destacó que, gracias a su iniciativa y valor excepcionales,
contribuyó de manera decisiva al éxito de la misión del batallón y honró las más altas tradiciones del servicio naval de los Estados Unidos. Recibió la medalla de honor del presidente Harry S. Truman. Todavía tenía 19 años. La guerra en el Pacífico terminó en septiembre de 1945 tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki y la posterior rendición japonesa. Los hombres que habían luchado en aquella isla volcánica, que habían perdido amigos en la arena negra y las cuevas sulfurosas, regresaron a una América que intentaba comprender lo sucedido y su significado. Regresaron a desfiles, a noticias en los periódicos y a familias que habían contado los días, los meses y las cartas del extranjero. Regresaron transformados, la mayoría de ellos, de maneras difíciles de explicar a quienes no habían vivido la experiencia. Douglas Jacobson regresó a su casa en Rochester. Era un joven con la medalla de honor al cuello y toda la vida por delante. La transición del combate a la vida civil, como para millones de veteranos de esa guerra, no fue un proceso sencillo ni fácil. Los hombres que habían vivido la campaña del Pacífico habían visto cosas que la mente humana no está preparada para procesar fácilmente. Los sonidos, los olores y los rostros de los caídos no desaparecen simplemente porque cesen los combates. Se arraigan en el hombre y permanecen allí. Muchos veteranos de esa generación lidiaron con esas cosas simplemente guardando silencio, siguiendo adelante con sus vidas, buscando trabajo, formando familias, contribuyendo a las comunidades que habían luchado por proteger. Jacobson construyó su vida en la posguerra con la misma determinación silenciosa que había caracterizado su infancia. Se casó, formó una familia y vivió la típica vida estadounidense, que, si uno se detiene a pensarlo, es la esencia misma, el propósito de todo aquello, el entrenamiento, el sacrificio, el joven de 19 años empuñando un lanzacohetes en una isla volcánica a 600 kilómetros de Tokio, era que se pudiera vivir una vida normal, que se pudieran formar familias, que las comunidades pudieran funcionar, que el país pudiera avanzar. Douglas Jacobson no lo entendió como una abstracción, sino como algo que había adquirido personalmente, y llevó consigo esa comprensión. Según la mayoría de los testimonios, era un hombre modesto. La generación de hombres que lucharon en la Segunda Guerra Mundial era, en general, notoriamente reacia a hablar de lo que habían hecho. No buscaban reconocimiento por su servicio. No usaron su sacrificio como credencial ni como plataforma. Habían hecho lo que había que hacer, y luego regresaron a casa y siguieron con sus vidas. Jacobson encajaba perfectamente en este perfil. La medalla de honor no era algo que luciera como una insignia de gloria personal. Era el reconocimiento de un momento, y ese momento ya había pasado. La vida continuó. Él pertenecía a una generación que ahora casi ha desaparecido por completo. Los hombres y mujeres que lucharon en la Segunda Guerra Mundial están desapareciendo a un ritmo que pronto será absoluto. Los últimos de ellos tienen más de 90 años, y la ventana a través de la cual podemos escuchar sus voces directamente, sentarnos frente a ellos y preguntarles cómo fue realmente, se está cerrando. Cuando se cierre del todo, nos quedarán los registros, las condecoraciones, las fotografías y los relatos que se escribieron antes de que los testigos se fueran. Por eso estas historias son important. Por eso, contarlas con cuidado, con precisión en los detalles, honrando las particularidades de la experiencia de cada hombre, no es simplemente un ejercicio académico. Douglas Thomas Jacobson falleció el 20 de agosto de 2000 en Port Charlotte, Florida. Tenía 74 años. Fue sepultado con todos los honores militares, como correspondía a un hombre que había recibido la máxima condecoración militar del país. Le sobrevivió su familia, la misma que había formado en las décadas posteriores a la guerra, en la vida estadounidense cotidiana a la que había regresado tras realizar una hazaña extraordinaria aquella mañana de febrero en el Pacífico. La batalla donde protagonizó su legendario asalto en solitario le valió un total de 8 medallas de honor, una cifra que no refleja la rareza de valor en Iwo Jima, sino la intensidad particular, sostenida y casi inimaginable de los combates allí librados. De todas las batallas en todos los frentes de la Segunda Guerra Mundial, Iwo Jima se erige como quizás la expresión más pura y concentrada de lo que significaba el valor militar estadounidense en su máxima expresión. Y dentro de esa batalla, las acciones de Douglas Jacobson el 26 de febrero de 1945 destacan incluso en ese extraordinario contexto. Piensa en lo que realmente significa hacer lo que él hizo. No era un superhéroe. No era alguien que no sintiera miedo. El miedo es una respuesta biológica, y la biología no exime a nadie de él. Lo que hizo no fue la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Vio morir a sus compañeros marines.
Vio un arma a su disposición. Vio 18 posiciones que debían ser neutralizadas. Y entonces avanzó hacia ellas, una por una, hasta que todas desaparecieron. El valor físico necesario para hacer esto, caminar hacia posiciones enemigas fortificadas, exponerse a fuego una y otra vez, seguir adelante tras la primera, la segunda, la quinta y la décima, es algo difícil de describir. La mayoría de las personas, en la mayoría de las circunstancias, no pueden acceder a ese nivel de voluntad. Simplemente está fuera del rango ordinario del comportamiento humano. Y, sin embargo, sucedió. En esa isla, ese día, un joven de 19 años de Rochester, Nueva York, descubrió algo en su interior que la mayoría de los seres humanos jamás encontrarán. Lo encontró, lo utilizó, y los marines que lo rodeaban sobrevivieron gracias a él. El nombre de esa isla, Iwo Jima, se ha convertido casi en sinónimo de valentía en la memoria militar estadounidense, en parte gracias a la icónica fotografía del izado de la bandera en el monte Suribachi, una imagen que se convirtió en una de las más reproducidas de la historia y que hoy se elige como un símbolo visual permanente de sacrificio y perseverancia. Pero Iwo Jima no fue un solo momento ni una sola imagen. Fueron 36 días de algunos de los combates más duros de la historia bélica, repletos de actos individuales de valor que la cámara no captó. Momentos conocidos solo por los hombres que estuvieron allí, por los historiadores y por los familiares que llegaron después e intentaron reconstruir lo que realmente sucedió. El momento de Douglas Jacobson fue uno de esos. Ninguna cámara captó lo que hizo el 26 de febrero de 1945. Ninguna película muestra al joven de 19 años de Rochester caminando de un puesto a otro con un lanzacohetes mientras la guerra se desarrollaba a su alrededor. Todo lo que tenemos es la mención honorífica, los testimonios de los testigos presenciales que la respaldan y la propia medalla de honor. Un pequeño objeto físico que representa algo que no se puede materializar. Representa la voluntad de darlo todo, de no guardarse nada, de decidir que los hombres a tu lado importan más que el miedo que llevas dentro. Eso fue lo que decidió Douglas Thomas Jacobson. Y el legado de esa decisión no es solo la medalla, ni solo la mención en los archivos nacionales, ni solo el nombre en la lista de receptores de la medalla de honor. El legado son los hombres que vivieron gracias a que él siguió adelante. El legado son sus hijos. Y los hijos de sus hijos. Los futuros se continuaron porque un joven infante de marina de Rochester tomó un lanzacohetes y caminó hacia el fuego. La aritmética del coraje es así. Se multiplica a través del tiempo de maneras imposibles de calcular e imposibles de honrar por completo. Pero lo intentamos. Contamos sus historias. Pronunciamos sus nombres en voz alta. Nos aseguramos de que los Douglas Jacobson de esa generación no se pierdan en el anonimato de la historia, que no se reduzcan a un número, una estadística o una nota a pie de página. Eran personas concretas, con vidas concretas, que tomaron decisiones concretas en momentos concretos que cambiaron el rumbo del mundo. Merecen ser recordados con la mayor precisión posible. Recuerden a Douglas Thomas Jacobson. Recuerden Rochester, Nueva York, y a un joven de 19 años que decidió que las posiciones enemigas debían caer. Recuerden el 26 de febrero de 1945, el bazooka recogido de un compañero caído, las 18 posiciones enemigas y a los marines que regresaron a casa porque alguien decidió dar la cara. La deuda que tenemos con hombres como él es una que jamás podremos saldar por completo, pero podemos asegurarnos de que nunca sean olvidados. Y eso comienza por conocer sus nombres. Si esta historia te conmovió, si comprendiste el verdadero significado del coraje de Douglas Jacobson, suscríbete a este canal para no perderte ninguna otra historia como la suya. Estos hombres merecen ser escuchados, y tu suscripción ayuda a que lo sean. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué héroe de la Segunda Guerra Mundial te gustaría ver en el próximo artículo? Sus historias esperan ser contadas, y tenemos la intención de contarlas todas.